Les invito a abrir las Escrituras. Vamos a mirar Juan, el capítulo número 3, y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Por estos meses he tenido en el corazón estudiar algunos milagros. Vamos a ver un milagro que está no directamente mencionado acá en Juan 3, del 14 en adelante, pero la palabra de Dios nos dice ahí en Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito que tenemos en esta tarde, de anunciar la buena noticia de salvación, de anunciar a Cristo, de anunciar a aquel que entregó su vida en rescate por muchos, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este libro, en el libro de Juan, no se han escrito todos los milagros que el Señor Jesús realizó mientras estuvo con los suyos. Uno examina Mateo, Marcos, Lucas y Juan y podemos disfrutar de cómo los evangelistas dejan relatados los milagros que el Señor Jesús realizó, aquellos milagros de los cuales ellos fueron testigos. Pero las Escrituras, desde Génesis al Apocalipsis, nos muestran distintos milagros que el Señor Jesús realizó. Vamos a mirar Juan, el capítulo 3, comenzando la lectura de la palabra de Dios. En el versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta ahí en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a considerar algunos aspectos y especialmente vamos a colocar en contexto lo que hemos leído. Estas palabras que el Señor Jesús entrega, se las entrega a un hombre. Está en una conversación íntima de noche con Nicodemo. Usted puede leer ahí desde el versículo 1 al versículo 12, le invito a que lo lea en casa, pero usted va a encontrar a este hombre, fariseo, un principal de los judíos, a quien el Señor Jesús le identifica como un maestro. Versículo 12 dice, versículo 10 dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tenemos un hombre que va de noche al Señor Jesús, un hombre que era fariseo. Debemos entender que los fariseos y los escribas buscaban en él alguna razón por la cual prenderle y matarle. Más adelante en los evangelios se muestra cómo se pusieron de acuerdo para arrestar, para dar muerte al Señor Jesús. Y está este hombre que es fariseo, que se llamaba Nicodemo, que es un principal y que tenía conocimiento de las Escrituras. Digo esto porque es importante tener esta consideración frente a lo que el Señor Jesús le va revelando en esta conversación íntima que tiene con Nicodemo. Una conversación íntima que también al Señor Jesús, que Dios el Padre quiere tener con usted. Ya escuchó en la primera parte de la necesidad de la salvación. Nicodemo va donde el Señor Jesús, le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Nicodemo le ve al Señor Jesús como un maestro, como un profeta. Va de noche.
Y en esta íntima conversación que tiene con Nicodemo, el Señor comienza a revelarle verdades que son insondables y que para él son desconocidas. Él conoce la Torá, él conoce los 613 mandamientos que están establecidos a partir del libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Conocía la ley, la conocía al pie de la letra. Y esto es importante considerarlo, porque ahora vamos a empezar a desglosar rápidamente lo que el Señor le reveló hasta llegar al versículo 14, que es donde vamos a considerar este milagro que el Señor relata de manera indirecta. Y lo menciona el Señor Jesús porque sabe que Nicodemo conoce la Escritura. Fíjese, el Señor Jesús le dice a Nicodemo primero que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El pueblo de Israel estaba esperando el reino de Dios. Usted lo puede leer ahí en Marcos 1:15, cuando el Señor comienza su ministerio. Él dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Quiero resaltar las últimas dos expresiones. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que Dios, eso es lo que el Señor busca de su vida, de usted, en esta conversación íntima con usted. Él busca que usted se arrepienta y que crea en el Evangelio, esta buena noticia de salvación. El Señor le dice a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este reino de Dios que el pueblo de Israel está esperando, aún mencionado allá en Daniel, en el libro de Daniel, el capítulo 2:44, cuando se menciona que se levantará un reino que jamás será destruido. Eso es lo que ellos esperaban. Pero el Señor vino manso y humilde. Le vemos entrando a Jerusalén montado en un pollino de asna. Luego el Señor le expresa, nadie el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Primero ver, luego entrar, y le dice, y va profundizando cada vez más esta conversación con Nicodemo, un hombre conocedor de las Escrituras, por lo demás, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego le presenta esta verdad tremenda, que podemos ver acá en el versículo número 13, luego de que el Señor le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro y no sabes esto? Y le dice en el versículo 13, que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Esto debió haber causado un impacto en Nicodemo, porque Nicodemo era un hombre que conocía las Escrituras. Cuando él escuchó que nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, la expresión nadie subió al cielo, seguramente a Nicodemo debió haberle provocado algo. La Escritura guarda silencio respecto a esto. Pero Nicodemo sabía que Enoc caminó con Dios. Nicodemo sabía que Elías fue arrebatado y no fue visto más. Entonces Nicodemo, en su conocimiento de las Escrituras, conocía de al menos dos varones que habían sido llevados al cielo. El Señor le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y ahí ya Nicodemo debió haberle generado un momento de reflexión, porque él conocía por las Escrituras a dos varones que ascendieron al cielo, pero él no conocía la Escritura a uno que haya descendido del cielo y estaba frente a él. Gloria a Dios, sin duda el pueblo de Dios puede expresar, porque el Señor Jesús descendió del cielo y él ascendió a los cielos. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquel Hijo del Hombre que descendió del cielo, el Señor le dice a Nicodemo, debe ser levantado, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto. Y ahí vamos a considerar el milagro que el Señor Jesús está relatándole a Nicodemo. Porque Israel, en este tiempo del Señor, también era una nación de las mismas características cuando el Señor Jesús, cuando en ese tiempo Moisés levantó
la serpiente en el desierto? Una nación desobediente, una nación que tentaba a Dios. Vamos a mirar rápidamente el libro de Números, el capítulo número 21. Números 21, y vamos a leer a partir del versículo número 4 al versículo número 9. Les invito a que consideren que Israel, esta es la 10ª murmuración. Siempre estuvieron murmurando, a pesar de que en un comienzo, cuando son sacados de Egipto, una columna de fuego de noche, una columna de humo de día, veían la manifestación de la misericordia de Dios, Israel murmuraba. ¿Y por qué digo que no es muy distinto? Incluso en nuestros tiempos. ¿Usted ha murmurado? ¿Se ha quejado de Dios? ¿Cómo puede ser esto? Usted ha escuchado en la primera parte la buena noticia de salvación, que la muerte, que aquellos que, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que hay un solo camino, un solo remedio para poder estar en comunión con el Padre, que es la salvación por gracia. ¿Qué va a hacer con este mensaje? ¿Murmurará? ¿Lo rechazará? Porque observe, vamos a mirar rápidamente Números, el capítulo número 21 y el versículo número 4. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear tierra de Edom, y se desanimó todo el pueblo por el camino. Ya Israel estuvo aproximadamente un año frente al monte de Sinaí, donde fueron entregadas las tablas de la ley, donde Dios estableció que no tendrás dioses ajenos delante de mí, y cuando Moisés desciende, ¿con qué se encuentra? Con que la nación de Israel está adorando un becerro de oro. Todo lo que Dios demandaba, Israel desobedecía. ¿Cómo está su vida espiritual? Dios demanda de ti una sola cosa, que obedezcas. ¿Y qué debes obedecer? Creer en el Señor Jesús como tu Salvador personal, aquel don inefable que Dios entregó. El Señor Jesús se despojó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él resucitó. Como hemos leído, Él ascendió a los cielos porque Él descendió de los cielos para cumplir la voluntad del Padre. ¿Qué haces tú con este mensaje de salvación? ¿Desobedeces o vas a obedecer? Sin duda, mejor es obedecer, dice la palabra de Dios. Y el pueblo se desanima. Van a comenzar a peregrinar por el desierto. Y el alma, dice, del pueblo se acortó. Su ánimo decayó. ¿Y qué es lo que hacen? Hablan contra Dios y contra Moisés. Hablan contra Dios y contra Moisés. Y dicen, ¿y de qué se quejan? Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios ya había provisto del pan del maná que descendió del cielo. Y qué interesante es considerar aquel maná que descendió del cielo, porque el Señor Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. La nación de Israel dice, tengo fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué siente usted con el Evangelio? A lo mejor usted siente fastidio de escuchar que solo en Cristo hay salvación y usted lo rechaza. Y con temor lo digo. La nación de Israel dice que el alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios, que es justo en su justicia, dice que hizo descender serpientes ardientes, serpientes venenosas, y que mordían al pueblo y que mucho pueblo de Israel murió. Y en medio de este cuadro tan terrible, fíjese la reacción del pueblo. Porque muchas veces escuchamos, y a lo mejor usted lo dice en su corazón, ¿cómo puede ser un Dios de amor, un Dios castigador? Estamos frente a un Dios justo. Un Dios justo que al ver la desobediencia de su pueblo debe interceder y aplicar disciplina. Una disciplina, por lo demás, muy dura. Porque dice que murió mucho pueblo. Pero Dios busca en usted, estimado oyente, la misma reacción que tuvo el pueblo de Israel. Fíjese lo que dice el versículo número 7 del capítulo 21 de Números. Entonces el pueblo vino a Moisés. A aquel que estaban también murmurando, fueron donde Moisés
Y le dicen, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ruega a Jehová, hemos pecado. ¿Qué hemos leído y hemos considerado en un comienzo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice acá que Moisés oró por el pueblo. Sin duda, el pueblo de Dios ora por usted, estimado oyente. A lo mejor no le conocemos, pero oramos al Dios vivo y verdadero para que su palabra, que es viva y eficaz, quebrante su corazón y usted sea sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es para todos. Y fíjese lo que dice a continuación, que Jehová escuchó a Moisés y le dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. En medio de una dificultad, en medio de la muerte, en medio de las consecuencias de la desobediencia, Moisés intercede por el pueblo porque el pueblo reconoce que ha pecado contra Jehová y contra Moisés. Pero Dios le dice, si ustedes quieren vivir, miren aquella serpiente que Moisés está levantando, esta serpiente que nuestra Biblia la define como la serpiente de bronce. Y dice que Moisés hizo esta serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Moisés cumplió al pie de la letra lo que Jehová le había ordenado. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y fíjese lo que decía, y vivía. ¿Usted quiere vivir? Usted me puede decir, sí, yo estoy vivo, respirando, sí. No nos referimos a eso. Mi hermano en la primera parte fue muy claro en decirlo. Usted está muerto en sus delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios. Así como para este Israel, que tentaban continuamente a Jehová, y Dios en su misericordia proveía de sanidad, por ejemplo, en este caso de la serpiente de bronce, en su vida Dios también está haciendo lo mismo. Usted está enfermo, usted tiene el pecado. Dios es muy limpio de ojos para ver el pecado, pero te está dando un camino, te está dando una forma de que tú puedas vivir. Y esa es creyendo en el Señor Jesús. Volvamos a Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que el Señor Jesús fuese entregado en manos de hombres pecadores, que fuese muerto, pero que al tercer día resucitase triunfante y victorioso. Y es a Él a quien le estamos anunciando, estimado oyente. Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿No quiere usted tener vida eterna? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cantamos muchas veces en la escuela dominical, oh, qué regalo precioso que Dios nos dio. Llena mi alma de gozo. Romanos 5:8 dice, hemos visto cómo Dios castiga la desobediencia, pero a la vez provee de una forma de tener vida. En el caso de la serpiente de bronce que es presentada por el Señor Jesús a este hombre que conocía las Escrituras. Sin duda, Nicodemo conocía a lo que el Señor Jesús le estaba haciendo referencia. Y cómo la nación, en los padres, en un comienzo de la nación de Israel, eran infieles al Dios vivo y verdadero. Pero cómo Dios era fiel a un pueblo rebelde y contumaz. Si Dios está permitiendo que tú nuevamente escuches el Evangelio, a lo mejor, como hemos dicho, con temor lo vuelvo a decir, estás hastiado del Evangelio, es una muestra de la misericordia de Dios para tu vida. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estimados oyentes, frente a la verdad de la palabra de Dios, que te muestra que tú, si no tienes la salvación, estás muerto. Proveyó de un sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre, la muerte de su unigénito, a quien en el cual él tiene contentamiento. Y Dios muestra su amor para con usted, en que siendo usted aún pecador, el Señor Jesús fue levantado tal como se levantó aquella serpiente en el desierto, y donde todo hombre que era mordido por una serpiente y miraba, vivía. ¿Qué va a hacer usted si mira hacia la cruz de Cristo? La cruz de Cristo, que está vacía, porque el Señor fue sepultado, pero Él resucitó al tercer día triunfante y victorioso y está sentado a la diestra del poder de Dios. Si tú miras a aquel y escuchas su palabra, ¿qué vas a hacer? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué hará con lo que usted ha escuchado en esta tarde? Hemos considerado un milagro que fue realizado en el Antiguo Testamento, como aquel que miraba hacia aquella serpiente de bronce vivía. Le invitamos a usted a que mire hacia aquella cruz, hacia aquel sepulcro que está en vacío, y que miren hacia aquel que resucitó y que está sentado a la diestra del poder de Dios, y que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Qué va a hacer usted con el mensaje de salvación? Usted lo ha leído y lo invito a que lo pueda volver a leer en su casa, en la tranquilidad de la tarde, en la tranquilidad de la noche, donde dice que en él cree no es condenado. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista, en culpabilidad. Y acá le dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Crea en el Señor Jesús como su Salvador personal. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por el Señor Jesús. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Y podemos ver cómo aquel hombre que se acerca de noche al Señor Jesús escucha atentamente y cómo el Señor Jesús le muestra la verdad de las Escrituras y le revela aquellas verdades desconocidas para él, que es necesario nacer de nuevo. Pero le hace mirar a aquellas verdades que están escritas, como aquel milagro que el Señor Jesús, que Dios permitió a través de su siervo Moisés, cuando levanta esta serpiente en el asta, y todo aquel que era mordido, pero que miraba hacia aquella serpiente, vivía. Oramos para que en este día haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, porque el Señor Jesús fue levantado. Él, estando en cruz, cargó el pecado de todos nosotros. Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ciertamente la salvación aún se encuentra disponible para todo aquel que en él cree. Rogamos que tú prospere tu palabra, como dice tu palabra en Isaías, el capítulo 55, porque sabemos que así como tú la entregas, no vuelve a ti vacía. Quedamos en tu presencia, en el nombre del Señor Jesús. Amén.